Hola a todos. Los conceptos de ácido y base posibilitan explicar fenómenos de la vida diaria, ya que muchos de los productos que se emplean cotidianamente ostentan un carácter básico o un carácter ácido. Por ejemplo, el ácido láctico y el ácido butanoico, presentes en la leche y mantequilla respectivamente, se forman por la acción bacteriana sobre los hidratos de carbono. El ácido sulfúrico, usado en la fabricación de fertilizantes, pinturas, detergentes, baterías para automóviles. El ácido nítrico, utilizado en la fabricación de explosivos, colorantes. El ácido carbónico, en bebidas carbónicas. Las naranjas, limones, pomelos y en general las conocidas como frutas cítricas contienen el ácido cítrico. Frutas como es el caso de las manzanas contienen ácido málico. El vinagre, el cual en su composición cuenta con el ácido acético. Ácido butírico es un componente típico en las mantequillas o en alimentos grasos en general, tanto de origen animal como vegetal. El ácido clorhídrico, junto a otras sustancias, lo podemos encontrar formando parte del jugo gástrico de nuestro estómago, en donde realiza la función esencial de la digestión de los alimentos que ingerimos, y además también actúa activando enzimas digestivas. En cuanto a los productos de limpieza, es de uso común la utilización de sustancias con contenido de amoníaco, el cual es una base débil. Por otro lado, la soda cáustica o el hidróxido de sodio son bases fuertes que se utilizan con frecuencia para la limpieza de cañerías. Los productos de higiene corporal, como pueden ser los champús o geles de baño, suelen mostrarnos claramente el pH que contienen, pues la acidez que tengan estas sustancias pueden influenciar en la óptima salud de nuestra piel o cabello. Como fuentes de esta evolución histórica, se han tenido en cuenta a Partington 1945, Leicester 1967, Asimov 2003 y Muñoz 2009. Todo inicia en las culturas mesopotámica y egipcia en el año 640 después de Cristo. Comienzan su participación en la ciencia no conociendo ni formulando el concepto de los ácidos y las bases, sino empleándolos de forma empírica en la metalurgia. Utilizaron mezclas de ácido nítrico y ácido clorhídrico para disolver el oro, fundamentando este comportamiento en situaciones divinas y no en conceptos químicos. En el siglo VII después de Cristo, los árabes conquistaron Egipto y se apropiaron de sus conocimientos científicos, químicos y médicos. Dentro de estos se encontraban los escritos de Abu Bakr, en donde se observaron por primera vez que se tenga mención términos como, entre comillas, álquil, para referirse al producto de la lixiviación de las cenizas, es decir, al carbonato sódico en bruto, hoy conocido como álcalis. Entre comillas, aguas calientes, para referirse a los ácidos, entre los cuales se encontraban vinagre, leche agria y jugo de limón, sustancias que se utilizaban como disolventes de metales. En el siglo XIII, los griegos avanzaron en el conocimiento de prácticas de destilación relacionadas con los ácidos minerales, que dejaron como resultado escritos donde se presentan los procesos para obtener los ácidos nítrico y sulfúrico. Esto permitió que en este siglo se consideraran los ácidos como agentes únicos o universales de toda la reacción. En los siglos XVI y XVII se retoman los conceptos de ácido y base, pero aplicados de forma cualitativa a los procesos metabólicos. Es el caso de Van Helmont, quien reconoció un licor ácido presente en el estómago, como el encargado del desdoblamiento de los alimentos, iniciándose con esto el estudio de los procesos bioquímicos. Francisco Silvius de la Boe continúa los estudios y afirma que en los procesos químicos ocurridos en el interior de los organismos actuaban sustancias particulares denominadas las acideces y las alcalinidades reales, convirtiéndose en el precursor del concepto moderno de pH. Siguiendo con estas investigaciones, Robert Boyle define los conceptos de ácido y base mediante la caracterización cualitativa de estos, concluyendo que los ácidos son disolventes que presentan un sabor agrio y que al reaccionar con metales desprenden hidrógeno y con carbonatos desprenden dióxido de carbono, mientras que las bases tienen un sabor amargo y al tacto presentan una sensación jabonosa. Es así como Robert Boyle hace un acercamiento a los conceptos de ácido y base a partir de las características individuales de los mismos y establece su comportamiento químico. Posteriormente,
El químico Lemaire, basado en la teoría corpuscular de Isaac Newton, indicó que los ácidos estaban formados por corpúsculos o partículas puntiagudas que punzaban la lengua y formaban sales con cristales de ángulos cortantes, y que las bases tenían zonas de poros por donde las puntas de los ácidos podían penetrar, formando una sustancia diferente a la inicial. De esta manera se obtiene el primer intento hacia una definición química de los conceptos ácido y base, quizá apuntando a aquella en donde los ácidos se comportan como dadores de protones y las bases como aceptoras de los mismos, dejando atrás las teorías tradicionales y acercándose a las actuales en términos de fácil comprensión para toda la población, incluso los que desconocían todo principio de química. Torbjörn Bergman, químico sueco y profesor de la Universidad de Uppsala, fue quien estudió el poder que tienen los ácidos de cambiar el color de algunos vegetales de azul a rojo y la existencia de una sustancia, comillas, aire fijado, hoy conocida como ácido carbónico, que al mezclarse con el agua producía un sabor ácido, por lo cual la clasificó con el mismo nombre. Adicionalmente, fue el primero en utilizar el símbolo más para los ácidos y el símbolo menos para los álcalis en las fórmulas químicas. A continuación observaremos una parte de la práctica de determinación de pH a partir de la escala de colores que se logra obtener con la col morada en presencia de ácidos y bases. Bueno, en este momento vamos a explicar la preparación de un indicador natural que podemos preparar fácilmente en la casa o en el laboratorio cuando no se tiene el reactivo como tal, sino que lo podemos hacer a partir de productos naturales. Aquí vamos a hacerlo a partir de la col morada o la denominada lombarda. Lo primero que vamos a hacer es a triturarla muy pequeñito. Nos vamos a ayudar primero cortándola en trozos pequeños y colocándola dentro de nuestro mortero para posteriormente iniciar la maceración. Dan va a iniciarlo con los pétalos de rosa. Los pétalos de rosa también nos sirve para este tipo de fabricaciones debido a las sustancias que tienen, especialmente que son las antocianinas, las que nos van a servir como indicador y para medir el carácter ácido o básico de las sustancias que vamos a utilizar en este laboratorio o en esta práctica. Realmente iniciamos la maceración. La idea es sacar el extracto. Para esto vamos a macerar y luego vamos a adicionar una solución alcohólica. De esta manera garantizamos que nuestro extracto se conserve por un largo tiempo y no se vaya a ver afectado por agentes que puedan dañar la sustancia o alterar la sustancia o sencillamente que la luz también pueda tener efecto sobre ella. Iniciamos la maceración. La idea es sacar el extracto. Para esto vamos a macerar y luego vamos a adicionar una solución alcohólica. De esta manera garantizamos que nuestro extracto se conserve por un largo tiempo y no se vaya a ver afectado por agentes que puedan dañar la sustancia o alterar la sustancia o sencillamente que la luz también puede tener efecto sobre ella.
iniciamos la maceración. La idea es sacar el extracto. Para esto vamos a pasar a probar, a colocar unas cuantas gotas de jugo de col morado sobre cada una de las soluciones que hemos venido trabajando. Simplemente vamos a colocar en la parte posterior, encontramos la tabla de colores para el col morado. Vamos a colocar ahora el indicador universal. Vamos a colocar en cada tubito 3 goticas. 1, 2, 3. En el siguiente nuevamente lo mismo. 1, 2 y 3. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada uno de los tubos de ensayo. 3 goticas, por favor contamos bien. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Al siguiente, derecho, no le tapes la mano. 1, 2 y 3. Vamos a grabar 2, 3. La siguiente, 1, 2 y 3. Derechito el gotero. Vamos, ¿a dónde vas? 1, 2 y 3. Siguiente, 1, 2 y 3. Al siguiente, bueno, cuente. 1, 2 y 3, suave. Los extractos, entre ellos el extracto de col, el indicador universal y la fenolftaleína, que son hoy en día indicadores que nos permiten identificar el carácter ácido y básico de diferentes sustancias, bien sea de nuestra cotidianidad, de las que son prácticas de traer de nuestra casa o de las que sencillamente vemos en el laboratorio. Continuando con la parte histórica, Antoine Lavoisier descubrió que al disolver ciertos óxidos de no metales en agua, se obtiene una solución ácida, lo que lo llevó a concluir que el oxígeno es un elemento común a todos los ácidos y que las propiedades de los mismos son consecuencia de la presencia de este elemento, conocimiento que fue considerado por muchos años. Humphrey Davy, en 1811, luego de muchos experimentos, encuentra que el ácido muriático, hoy ácido clorhídrico, no contenía oxígeno y en 1814 publica que, comillas, la acidez no depende de una sustancia elemental particular, sino de una ordenación peculiar de varias sustancias, cierro comillas. Gracias a esto, se le adjudica la responsabilidad de establecer que un ácido está asociado a la presencia del ion hidrógeno, H+, y no al oxígeno, convirtiendo esta teoría en el nuevo campo de los conceptos de ácido y base. Michael Faraday estudió la disociación de los ácidos, las bases y las sales en partículas cargadas y concluyó que estas sustancias son electrolitos, que a su vez se pueden clasificar como fuertes cuando la corriente eléctrica pasa fácilmente a través de ellos y débiles cuando se les dificulta hacerlo. Justin von Liebig fue un científico que se encargó principalmente del estudio de los ácidos orgánicos y como resultado de esto definió de forma empírica que los ácidos poseen un hidrógeno que puede ser sustituido por un metal, concepto que perduró por varios años hasta el aporte que presentó Arrhenius. En el año 1884, Arrhenius clasificó los ácidos y las bases como sustancias que están en capacidad de liberar iones hidrógeno, H positivo, o liberar iones hidroxilo o H negativos, respectivamente en el agua, y que al presentarse la disociación en fase acuosa, la mezcla se convertiría en conductora de corriente eléctrica. En el año de 1903, el químico norteamericano Gilbert Lewis define las bases como sustancias que pueden donar un par de electrones y los ácidos como sustancias que pueden recibirlos. En el año de 1923, Braustein y Thomas Lowry definen los ácidos como donadores de protones y las bases como aceptores de los mismos,
saliéndose de las soluciones acuosas. En el año 1939, Luce y Flood definen los ácidos como sustancias capaces de aceptar iones óxido y las bases como sustancias que pueden ceder estos iones. Definición que para los ácidos y las bases está basada en procesos de transferencia de iones. En el año 1939, Usanovich, teniendo en cuenta procesos tales como transferencia de protones, de iones o de electrones, propone que las bases al reaccionar con los ácidos producen electrones o aniones, o que pueden combinarse con cationes. Lo mismo sucede con los ácidos, que producen cationes o pueden unirse con los electrones o los aniones. Para concluir esta reconstrucción histórica, podemos concluir primero que la representación sustancialista desde los principios hasta el siglo XVII, en donde se ve asociado el comportamiento de los ácidos y las bases con cuestiones teológicas, hacia la transformación principalmente de los metales y procesos bioquímicos. Segundo, la representación sustancialista basada en afinidades se dio entre el siglo XVII y siglo XVIII y establece la formación de sales a partir de ácidos y bases afines. Dentro del modelo corpuscular se dio paralelo a las representaciones sustancialistas y se basó en darle forma a las sustancias permitiendo explicar su comportamiento. Es así como asocian las bases como elementos porosos y los ácidos como partículas puntiagudas que podían asociarse a dichos poros. Ya las definiciones modernas, basadas en un amplio conjunto de reacciones químicas entre las que están las de Bronsted y Lowry, quienes se centran en la transferencia de protones, y la de Lewis, que se fundamenta en la interacción de moléculas, iones aceptores y donadores de pares de electrones.